Y bueno, en esta tarde tenemos aquí en Ilumina tus tardes a una invitada, quien yo tengo el gusto de conocer. Ella es mexicana, es mamá, es una mujer de fe y aparte de ser una mujer de fe, chicos, es una dama que es emprendedora y empresaria. Así que la recibimos con aplausos a Rosalinda López. Tengo toda una barra aplaudiéndote, Rosalinda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de estar en este lugar y muy contenta por lo que Dios va a hacer en esta hora. Wow, increíble. Acércate un poquito más al micrófono, eso para que se escuche mucho más fuerte. Bueno, Rosalinda, los que no tenemos el gusto de conocerte, pues no sabemos mucho de ti. ¿De dónde eres originaria? Yo soy de Monterrey, Nuevo León, soy mexicana. Ajúa, comes cabrito. Ajá. Y todo eso, ¿cierto? Un poquito, sí, pero ese es nuestro platillo. Ah, ok, tengo perfecto. Tengo 36 años, soy estilista profesional, tengo 21 años ya ejerciendo la carrera. Y aparte, pues una hija de Dios. Claro que sí. Oye, doble mérito para Rosalinda, que siendo dama se animó a decir la edad. Mira que ninguna quiere decir sus edades aquí. Y yo no las pregunto tampoco. Aparte eres mamá de familia. ¿Cuántos niños? 3, 2 hombres y una mujer. Saludos a tu esposo también, que sí, también nos debe estar escuchando, si no nos va a escuchar también en las redes sociales. Así y Rosalinda, es. Algo muy lindo es que, bueno, eres una emprendedora, eres una soñadora y hoy los que te seguimos en las redes sociales te hemos visto, sabemos que tienes un salón hermoso. ¿Cómo se llama tu salón? Rosy Salón, estamos en Preston. Sí, lo puedes decir, sí, okay. Sí. Estamos en Preston y 635, ahí estamos, ya tenemos 11 años ahí, le damos gracias a Dios por ese lugar porque definitivamente Dios fue el que nos puso ahí y nosotros somos especialistas en el área de las mujeres. Nos encanta, nos apasiona estar sirviendo ahí a la mujer. Wow, increíble. Oye, Rosy, pero ahora todos como que vemos a Rosy y parece que viéramos a una Rosy perfecta, con su familia, un modelo súper terminado, pero lo que no sabemos es que para llegar a donde tú has llegado, pues definitivamente Dios te ha tenido que llevar por un proceso que no ha sido muy fácil. Cuéntame en 2, 3 palabras cómo fue tu niñez. ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos hermanos son? Yo vengo de una familia disfuncional, donde había mucha violencia doméstica donde mi papá también tenía la enfermedad del alcoholismo. Tengo 2 hermanos, una hermana y un hermano, y mi mamá que siempre fue como nuestro superhéroe, que ella nos sacó adelante a mis hermanos y a mí. Siempre le tocó ser mamá y papá, entonces nosotras crecimos con ese patrón. Y a base de ese patrón a veces nosotros seguimos nuestra cultura, lo que nos enseñan, nuestros principios, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que es lo ideal, pero cuando llego a este país pues fue algo muy diferente. Claro que sí. ¿Cómo fue tu juventud? Me imagino que tu niñez debe haber marcado también tu juventud, ¿no? Amén, así es, sí. Pues como te compartía, Diego, de que desde muy pequeña, ¿verdad? Hubo problemas en el hogar y a causa de eso, de que hubo problemas en el hogar, pues yo entré en una rebeldía tremenda y pues se juntaron tantas cosas, ¿verdad? De que muchas veces la falta de ocasiones de papá y pues que pasamos circunstancias bien tremendas, más que nada mi hermana y yo, pero todo era un propósito, todo era un plan de Dios, todo era un plan de Dios. Un plan de Dios. ¿Y en qué momento conoces al Señor Jesús? Ok, cuando yo llego aquí a Estados Unidos, me invitan a un retiro, brevemente lo digo, ¿verdad? Me invitan a un retiro y ahí es donde me encuentro yo misma y comienzo a hacer 1000 preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué me tocó sufrir tanto? ¿Por qué desde niña? ¿Por qué yo no crecí en un núcleo familiar donde hubiera todo, donde estuviera papá y estuviera cuidando a la princesa y tratándola como tal, como se merecía, ¿verdad? Entonces desde muy niñas nos tocó empezar a ser responsables, a salir adelante, porque no teníamos opción, no teníamos otra opción. Entonces ya después cuando voy a ese retiro tuve un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Siempre me recuerdo, como te compartía, Diego, cuando tuvimos una entrevista anteriormente, que cuando me recuerdo esos momentos hasta se me eriza la piel porque fue hace 11 años y siempre que cuento ese testimonio se me ponen los pelos de punta porque el pasar
por un núcleo familiar donde hay tanta carencia, donde hay golpes, donde hay maltratos, donde hay necesidades, y cuando tú estás del otro lado y te das cuenta que no es normal, que tú piensas que es normal, pero no es normal, es cuando tú reaccionas. Eso es lo más tremendo, que uno a veces se acostumbra a la mala vida o no conoció la buena vida, pero de repente cuando llega Jesús te empieza a abrir los ojos. Amén. Bueno, llega Jesús a tu vida y te empieza a abrir los ojos. Y entonces, Amén. ¿ahora qué pasa? Pues cuando el Señor me habla y me da una palabra, el Señor me habla y yo tuve una visión, el Señor me empezó a hablar y me dijo, hija, tú sabes quién soy yo. Me recuerdo que yo esa noche yo lloraba mucho, y pues le pregunté y le dije que no, me dijo, yo soy Jesús. Dijo, y en todo momento yo he estado, y me enseñó varios acontecimientos de mi vida donde personas trataban de abusar de 2 niñas y él siempre mandaba a una persona para que interrumpiera, y yo veía esa figura vestida de blanco que era nuestro Señor Jesucristo. Yo lo creo en todo mi corazón. Y él llegaba siempre a tiempo para guardarnos. Cuando también estaba como un lago cerca donde trabajaba mi mamá, que era una iglesia, y le dije a mi hermana, oye, ¿qué tal si nos ahogamos o qué tal? Porque a veces los niños, los adultos piensan que no están viendo nuestro entorno. Los adultos piensan que los niños no se dan cuenta de nada, pero realmente nosotros, como niños, en ese tiempo nosotras todo veíamos, todos sabíamos, aunque mi mamá en todo momento nunca nos habló mal de mi papá. Entonces, yo le decía al Señor que por qué había pasado todas esas cosas en mi vida, y pues me dijo, estas palabras me sellaron tanto mi alma que de ahí me agarro todos los días de mi vida y yo digo, Jesucristo no es una religión, Jesucristo es una convicción de las cosas que tú has pasado, tú has vivido, y cuando recuerdas que estuviste en el suelo y Él te levantó, tú te agarras de esa convicción, de esa fe, y dices, si el Señor lo hizo anteriormente, lo puede volver a hacer. Entonces él me dijo, hija, yo tengo un propósito en tu vida, a tu tiempo segarás y yo estoy contigo hasta el fin del mundo y yo te amo. Cuando él me dijo esas palabras, yo te amo, fue como wow, yo me agarré a llorar y nunca había sentido tanto, pero tanto amor en ese momento como lo sentí. Especialmente porque me imagino que con la carencia de papá, Amén. Ese lugar era como un lugar vacío, ¿no? Amén, así es, había un vacío en mi alma, pero qué bueno es Dios que Él siempre viene y como dice la Escritura y nos cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Wow, el Señor llega a tu vida. El Señor llega a tu vida. Cuando el Señor llegó a tu vida, ¿ya estabas casada? Sí, ya estaba casada. Eso fue hace 11 años. Ya tenía mis 2 niños, pero algo bien impactante que yo sé que es Dios recordándomelo ahorita. Cuando regreso de ese encuentro, mi esposo me estaba esperando con mis 2 hijos, que es mi hijo mayor y mi niña. Pero algo que me toca hasta el día de hoy, ¿verdad? Que a veces uno piensa que uno está haciendo lo indicado, lo correcto, y que tú estás cumpliendo al 100% como padre. Sí, y mi lema siempre era, yo no quiero ser igual que mis papás. Yo siempre decía, mi mamá dio lo mejor, pero yo quiero ser mejor. Entonces, yo siempre tenía eso, pero cuando yo regresé de ese lugar, me recuerdo que mi niña abrazó las piernas de mi esposo, se escondió por detrás y dijo, mamá, no me vayas a golpear. No me vayas a golpear, no me hice del baño en la cama, no hice mugrero, porque más que nada como mi resentimiento era con la niña, porque inconscientemente yo me di cuenta que yo tenía celos de mi propia hija, porque ella tenía la vida que yo nunca pude tener. Claro, con su papá y todo, inconscientemente, ¿no? Yo la estaba dañando. Wow. O sea, era como una competencia con una niña, y lo que a mí me hacían, que cuando tú hacías algo malo, yo creo que muchos se pueden identificar con esto, era la chancla voladora, ¿verdad? No te daba ni opción a contestar. Así yo era igual con mi hija. Entonces cuando vi dije, wow, mi hija me tiene miedo. Yo sentí un dolor tan grande porque dije, ese miedo yo lo vi cuando yo le tenía miedo a mi papá. Dije, no lo puedo creer. Dije, mi hija me... Y pues en ese momento pues caí de rodillas, obviamente, y le pedí perdón a mi hija. Yo creo que
A veces como padres creemos que lo hacemos perfectos, pero fallamos. Y los jóvenes también a veces merecen que nosotros le digamos perdóname. Después que te encuentras con el Señor Jesús, bueno, ¿cómo sigue tu vida ahora? Pues le doy gracias a Dios porque después de ahí, como el Señor me lo dijo, ¿verdad? Que Él tenía un propósito. De ahí el Señor me lleva a Templo Betania. Mis padres espirituales fueron la pastora Maribel Paredes y el pastor Benjamín. Hace 11 años tuve la bendición de ser su peluquera. A Dios le damos la gloria porque fue antes que nada, ellos para mí son unas personas que son mis padres. Yo los amo con toda mi alma, siempre lo voy a decir. Ellos lo que predican, ellos lo viven en su casa. Son unas personas transparentes. A la pastora Maribel la amo con toda mi alma porque nunca ha sido una persona que me juzga, que me regaña. Siempre me abraza, me dice, hija, yo solamente voy a orar por ti, como una buena madre. Siempre me abraza, aunque yo me porte mal, aunque yo esté rebelde, porque así es el crecimiento del cristianismo. No es una religión, no es un fanatismo, no es de que hay reglamentos de que te tienes que vestir de este color, la falda va tal largo. Tú puedes traer la falda muy larga, pero puedes tener el corazón bien dañado. Lo que importa es el corazón, que es lo que le importa a Dios. Y lógicamente nuestra vestidura va a hablar de nuestro comportamiento. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Claro. Entonces, comienzo a crecer espiritualmente ahí, tomo las clases de teología, comienzo a servir como líder, también en la radio. Fueron tantas bendiciones que el Señor me dio, pero en ese transcurso tuve que como abandonar el barco un poquito, porque en ese transcurso mi esposo, en lo que el hermano Jerry Inocencio estaba enfermo de leucemia, mi esposo enferma también. Mi esposo enferma y qué ironía, porque cuando el hermano estaba contando su testimonio, nosotros estábamos en el hospital en medio de un tratamiento para leucemia del mismo caso. Pero yo me recordé de esa convicción, de esa fe que el Señor me dio en aquel lugar, y el Señor me dijo, hija, no temas, yo los voy a usar, no temas, solamente me voy a glorificar. Entonces sentí unas fuerzas, como dice la escritura, del búfalo. En un hospital no existe religión, no existe nada de eso, solamente vuelvo a repetir, es tu relación, tu convicción con Dios. Te hago una pregunta. En este proceso que ustedes estaban viviendo con tu esposo, me imagino que debe haber sido muy difícil. ¿Qué fue lo que los sostuvo a ustedes? La fe, el Señor, porque fue bien difícil para mí. Más que nada, oh my God, fue bien difícil para mí más que nada cuando a mí el Señor ya me estaba preparando anteriormente que íbamos a saber que Él estaba enfermo, porque el Señor ya me había dado una visión. Y yo había platicado con una de mis hermanas y le dije que algo iba a pasar. El Señor siempre te habla a tiempo y Él te prepara. Cuando Dios te habla, cuando una persona te invita a los pies de Cristo, vuelvo a repetir, no hay ninguna religión, a los pies de Cristo, es porque el Señor va a estar contigo en medio de ese proceso que tú vas a vivir. Él no quiere que tú estés solo, Él no quiere que tú estés sola, Él quiere estar contigo. Lo más difícil para mí fue cuando nos dijeron que él tenía leucemia, pero lo más difícil fue decírselo a mis hijos. O sea, él... ¿Cómo lo hicieron? Le doy gracias nuevamente a Dios por la vida de la pastora Maribel. Yo le hablé y le dije, Junior tiene leucemia. Y me dijo, mija, yo voy para allá. Ella en unos segundos llegó, y ya después reunimos a toda la familia, les dimos la noticia, pero mis hijos ahora sí que los tres voltearon a verme a mí. Y era como que todos estaban llorando y yo dije, ok, todos están llorando, pero nadie me está diciendo a mí, Rosy, ¿tú cómo estás? Porque ahora tú vas a ser el sustento. Teniendo él un negocio donde comenzaba a emprenderlo, yo con el salón y la renta y todos los biles, los niños iban a entrar a la escuela porque iban a regresar, acaban de regresar de vacaciones, teníamos el gasto de los útiles, teníamos todo encima. Y él se encontraba con una leucemia bien agresiva en el hospital y a mí me tocó estar en medio de lo que fue la biopsia. Me recuerdo que
Solo se me salían mis lágrimas y me decía, ¿qué está pasando? Y yo le dije, antes de que hagan esto, déjenme orar. Yo en todo momento le decía al Señor, Señor, como aquella noche te me revelaste, no me sueltes ahora más que nunca, por favor. No me sueltes. Fue algo bien duro para mí ver las caritas de mis niños y me decían, mamá, ¿qué va a pasar? Yo sentí que Dios estaba ahí conmigo en todo momento y así fue porque ver las caritas de mi niño y mi niño el grande que estaba derrotado y me decía, mamá, ¿qué vamos a hacer? Yo sentí unas fuerzas tremendas y me enojé y le dije, ¿saben qué? Nadie tiene que llorar porque aquí nadie se ha muerto. Le dije, en Cristo hay vida y vida en abundancia. Rosy, pasan este tiempo difícil. ¿Y cómo Dios hace la obra en tu esposo? Él es un día en la noche, yo todas las noches estuve ahí, fue bien difícil porque tenía que partirme en muchos pedazos. Pero él una noche me dijo, yo tuve una visión, dijo, vi todo como de colores y dijo, ¿y sabes qué? Sentí como que una venda cayó de mis ojos. Dijo, yo sentí que por yo haber nacido aquí en este país, que por tener mi familia, yo sentí que yo merecía todo. Yo sentí que la gente que estaba en la iglesia era gente que necesitaba, que porque tenía alguna enfermedad, no sé, de alcoholismo, no sé cuál sea su necesidad, pero yo sentí que yo era una persona buena y no tenía necesidad de estar ahí en ese lugar. Dijo, pero cuando me vi en mi situación, me di cuenta que yo era el más necesitado que ellos de estar en ese lugar. Wow, o sea que había un propósito. Amén. Y Dios se lo estaba enseñando a tu esposo. Amén, así es. Entonces, pues en ese transcurso, pues Dios ha ido obrando porque él viene de una familia de 5, él es el mayor, pues como el consentido de su mamá. Entonces, ellos se aman demasiado. Y lo interesante es que está obrando en la vida de tu esposo, pero a la vez en forma paralela, soberanamente obra en la vida de la o sea, de la familia de tu esposo, en tu vida, en la de tus hijos. Esto es maravilloso porque Dios lo que hace es que permite que pasen por este valle y termina afectando a otro. ¿Cómo ahora que tu esposo, ahora cómo está tu esposo? Gracias a Dios lo sacaron de remisión, él está muy bien para la gloria y la honra del Señor. Qué bueno. Sigue en el tratamiento, pero siempre con la fe que creemos que él va a estar bien. Y pues ahorita siempre yo le digo, yo soy tu coach, lo animo, le digo, tú tienes que tener tus propias metas, tú tienes que tener tus propias visiones, tú tienes que hacer ejercicio. Ahora yo lo tengo así como que le digo, tú tienes que comenzar a hacer tu trabajo de hombre, de papá. Le digo, muchas veces nosotras como esposas, como pareja, cometemos el error de quitarle al hombre como responsabilidades, como su lugar. Y por eso la mujer entra mucho en frustración. ¿Por qué? Porque nosotras no fuimos diseñadas para eso. La mujer fue diseñada para otro propósito, el varón fue diseñado para sustento de su casa. Entonces, cuando cada quien empieza a retomar el lugar que Dios le dio, las cosas van a empezar a fluir solas. Cada cosa se pone en su lugar, ¿no? Así es. Amén. Wow. Nos quedan 7 minutos para terminar el programa. Es apasionante ver cómo Dios ha obrado en tu vida y te ha llevado de un lugar a otro. Hoy día, ya después de este tiempo difícil, Dios ha trabajado en la vida de tu esposo, en la vida tuya, en la vida de tus hijos. Bueno, hoy, Rosalinda López, ¿cómo está? Bueno, hoy en este momento yo le doy gracias a Dios porque después de que pasaron todas esas pruebas desde mi infancia hasta actualmente, yo llegué en una frustración, y le doy gracias a Dios porque yo pienso que Dios te va a poner siempre las personas indicadas en tu vida que te van a ayudar a crecer, que yo siempre lo he visto así, que van a ser tus maestros espirituales. Cuando Dios pone personas alrededor tuyas es para que tú crezcas, no es para que te sientas incómodo. Y la persona que de verdad te ama, que Dios la va a usar, siempre te va a decir la verdad. Yo caí en una frustración actualmente de que Rosy estaba tan ocupada de la casa, de los niños, del esposo, de tantas cosas que yo me entré en esa tristeza de que dije, bueno, uno como mujer, y yo lo veía en el salón a menudo con todas mis clientas, que decía, uno como mujer suele partirse en muchos pedazos, pero ¿quién se toma el tiempo para decir,
a tu pareja, mi amor, ¿estás completa? ¿Estás cumpliendo tus sueños? ¿Estás cumpliendo el propósito que Dios tiene en tu vida personalmente? ¿Verdaderamente eres feliz? ¿Qué es lo que te apasiona, mi amor? Entonces dije, wow, dejé mis sueños por cumplir los sueños de toda la gente que estaba a mi alrededor. Dije, entonces fue donde yo le dije al Señor, Señor, verdaderamente es real tu palabra, que tú vas a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y el Señor me habla y me dice, no abandones tus sueños, porque yo concedo las peticiones de tu corazón, como dice Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor, que Él concederá las peticiones de tu corazón. Wow. Pero deleitarte cuando todo se está cayendo, cuando estás como olvidada. ¿Sabes que estaba viendo eso? Hace poquito puse un video de Julio Melgar y él está cantando una canción que dice, creo en ti, Dios tiene el control, en medio de un proceso de cáncer también. Wow. Digo, es bien fácil cantar, amén, Dios tiene el control cuando amén, todo está bien, cuando no hay enfermedad. Así pero cuando hay una dificultad, realmente es ahí donde se ve la fe, ¿no? Amén, así es, sí. Yo pienso que es un reto bien tremendo y un desafío porque aunque no lo sientas, lo tienes que hacer. Y cada que me recuerdo esto y que me lo estás como volviendo a revivir todo, Diego, que yo sé que Dios te está usando, yo digo, wow, yo puedo subir montañas increíbles porque el Señor lo va a hacer. Rosy, nos quedan 4 minutos, pero en estos 3 minutos me encantaría que pudieras tener una palabra. Sabes que nos está escuchando mucha gente a través de las redes sociales, a través del Tuning Radio, en la página, a gente que va manejando a esta hora y que está pasando tiempos verdaderamente difíciles como lo que tú pasaste. Una infancia difícil, un papá ausente y faltó tanto de contar todavía de la amén, historia de tu papi que vamos a tener que tener una segunda entrevista. Amén, claro. Pero en estos minutos que quedan, en estos 2 minutos, me encantaría que pudieras traer una palabra de esperanza para esas mujeres, para esos hombres que están pasando un tiempo difícil. Pues que hay un Dios que realmente te ama. Su nombre se llama Jesucristo. Y mi caso fue que cuando verdaderamente yo ya estaba tan cansada que ya no tenía ninguna ilusión, ya no tenía ninguna esperanza para mí, todo estaba perdido. Estaba completamente vacía, caminaba sin ningún rumbo. Es cuando, si tú dispones tu corazón y abres verdaderamente tu corazón y dices, yo me rindo, es donde tú te vas a encontrar con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo va a comenzar a obrar de una manera preciosa que solamente Él lo puede hacer. Y es donde verdaderamente tú conoces el amor.